¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Entre Números, desde el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, y en esta ocasión nos acompaña el presidente del colegio, mi buen amigo José Luis. Bienvenido, amigo. Hoy tenemos un super programa, ¿no? Algo debatible hasta del nombre, ¿no? Por supuesto. Pero qué elegante programa. Por supuesto. El día de hoy, estimados amigos y amigas del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, tuvimos la iniciativa de convocar para el mes de marzo, para esta edición del mes de marzo, convocar a un grupo de mujeres que han trascendido por su labor profesional y por su liderazgo. Le he pedido a líderes femeninas que integren este foro para que lleven a cabo un debate de ideas respecto de lo que representa el liderazgo femenino. En estos momentos que tenemos temas tan importantes como liderazgo, como paridad de género, como equidad, quisimos conocer el punto de vista de aquellas que están inmersas precisamente en esta temática, y qué mejor que conocer la opinión de las mujeres del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, y agregamos una invitada muy especial que también le caracteriza ese liderazgo que mencionamos. Nos acompaña nuestra amiga Mayela Portos, presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro. Bienvenida, Mayela. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio y gracias por la oportunidad de estar por aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Continúo también, nos acompaña nuestra vicepresidenta del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, la contadora Lili Martínez. Lili, gracias por el tiempo que nos dedica siempre y por la oportunidad de estar con nosotros. No, al contrario, gracias, y qué gusto compartir este espacio con mujeres tan grandes tan y profesionales, ¿verdad? Así es. Me honra profundamente el acompañamiento que siempre nos hace Ale Peregrino, una contadora distinguida del Colegio de Contadores, secretaria del Consejo, y a quien le agradezco profundamente esa capacidad que tiene, esa empatía que tiene con este colegio, y gracias por estar aquí, Ale, gracias. No, muchas gracias, al contrario, igual que Lili, me siento honrada de estar en esta mesa con tan grandes mujeres. Gracias. Y cerramos con broche de oro, porque qué mejor que nos acompañe en esta mesa también Ara Gutiérrez, nuestra prosecretaria y la líder en materia de seguridad social en el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. Tenemos enfrente entonces mujeres que trascienden, mujeres claro, que tocan la vida de los demás y que permiten que el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro lidere en materia de liderazgo femenino este espacio. Muchísimas gracias. Pues bienvenidas. Gracias. Aquí Gracias, Entre gracias. Números. Hoy vamos a hablar un tema sumamente importante y te lo vamos a ir desarrollando, y sean bienvenidas. Es un honor. Muchísimas gracias. Yo les reitero la bienvenida, chicas. Este espacio es de ustedes, para ustedes y para la comunidad femenina de Querétaro. A través de este programa llegamos a la sociedad queretana y más allá de ella, ¿eh? Entonces, sí, les voy a dejar el espacio a ustedes porque quiero ser respetuoso de lo que ustedes van a compartir, y para que puedan ustedes tener la posibilidad de compartir con Fer sus comentarios, gracias, sus apreciaciones que tienen que ver con estos temas que son tan vigentes. Es un tema que tiene un principio de globalidad, porque son temas que están vigentes en todo el mundo. El liderazgo femenino, la empatía hacia las mujeres, la equidad de género y la paridad. Claro. Es un tema súper interesante. Bastante. Lo dejamos en confianza contigo. Qué amable eres. Ahora se me dejas en medio con Afortunado. Por favor, atiende tu responsabilidad. Por supuesto, vamos a sacar lo mejor que se pueda, y sobre todo el objetivo de José Luis, ¿no? Que nos compartan su experiencia y sobre todo su visión a futuro de qué está sucediendo. Creo que México, mi estimado José Luis, necesita mujeres de este calado para que puedan compartir y seguir enseñando a los que la siguen, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mejor que se pueda, te lo prometo. De acuerdo, Fer. Muy bien. Chicas, se quedan en su casa. Muchísimas gracias. Por favor, expresen todo lo que a su derecho tengan que expresar, sin limitaciones. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, hacemos un corte y regresamos para esta espectacular entrevista. Pues muy bien, Entre Números, continuamos con el programa preparado el día de hoy. Como bien lo dijo José Luis, es un programa donde tenemos invitadas que han ejercido de cierta manera liderazgo, ¿eh? Y vean ustedes lo importante de este tema. En la actualidad, 2026 representa una serie de desafíos bastante interesantes al momento de ejercer el liderazgo, ¿no? Me gustaría mucho saber, desde sus diferentes ópticas,
¿Cuáles son estos desafíos que se están llevando a cabo? Me gustaría saber mucho tu visión sobre estos desafíos. ¿Cómo lo vislumbras? Es decir, si nos ponemos en el contexto, en un México salido de varios eventos bastante interesantes, fin de semana, economía, seguridad, cuando nos basamos en la parte de liderazgo, ¿qué desafíos podemos estar percibiendo actualmente? Gracias, Fer, por cederme la palabra. Agradezco también el espacio y de estar aquí, de verdad, con unas grandes mujeres compartiendo el espacio. Está padrísimo. Pues bueno, en realidad, pues yo creo que aquí hay puntos de vista de especialidades totalmente pues diferentes, pero claro, se complementan, ¿no? Mi enfoque pues va más al tema laboral, al tema de la seguridad social, y hemos enfrentado grandes retos, ¿no? Si hablamos en el tema histórico, pues desde el año de 1953 se le da la libertad de votar a la mujer, ¿no? ¿Cuántos años hemos tenido de proceso? Sin embargo, pues aún con todos estos cambios, y me encanta, ¿no? El tema de trascender, es dejar esa huella o ese impacto que podemos hacer en otras mujeres, ¿no? Claro. Aquí la parte importante es sobre todo, y los retos a los que nos enfrentamos, que no son fáciles, yo creo que sobre todo son tres, o así lo podría catalogar yo. Por un lado tenemos, en este caso, la violencia de género, o por otro lado tenemos esa brecha económica o brecha salarial, que también no en todos los sectores, o ya sea público, privado, o actividades económicas, pues a veces se ven más marcadas, ¿no? Y por otro lado tenemos también ese tema del impacto no remunerado, sin embargo son pues actividades o labores, ¿no? Que sobre todo hacemos en el hogar. Fíjate que unas cifras importantes somos de números y los números son fríos, no nos dejan mentir. Entre números, Entre números aparte. Fíjate qué interesante. En este caso el INEGI, por ejemplo, tiene también una encuesta nacional de uso de tiempo y nos señala que de las labores, o sea, del hogar, el hombre invierte 19 horas a la semana, ¿no? Bueno, un promedio de 8 a 11. Y las mujeres 40 horas a la semana. O sea, imagínate el impacto, y eso pues es algo efectivamente no remunerado y que nadie ve, ¿no? Sin embargo, los retos que nos enfrentamos, y cuando tenemos la oportunidad de ser mamás, pues es complicado, porque tenemos que liderar por un lado pues nuestro tema profesional y empatarlo con el tema de la maternidad, ¿no? Entonces, pues yo la verdad le agradezco mucho a todos los hombres que nos impulsan, que nos ayudan, porque a veces pues son como obstáculos que tenemos, pero cuando tienes esa mano que te ayuda, claro, pues la verdad es que es cuando puedes construir, ¿no? Y sobre todo, también nosotras como mujeres, muchas veces decimos que la peor crítica viene de otra mujer, ¿no? Yo creo que a lo mejor no podemos cambiar muchas cosas, pero podemos cambiar nosotras mismas. Y el tema de ayudarnos, de inspirarnos, de apoyarnos, pues yo creo que hace la diferencia, ¿no? Fíjate que tocas un tema interesante desde el ámbito laboral, porque sí es cierto, o sea, sí conozco esta estadística, es una encuesta nacional que hace el INEGI, donde la métrica la basa en lo no remunerable, es decir, 40 horas invertido en el hogar. Es una jornada laboral. Es una jornada, vamos por... Ya la redujeron, 40 horas. Sí. No hay remuneración. No hay remuneración. Y aparte tocas un dato interesante hablando exclusivamente de ese desafío, ¿no? De poder convivir con la visión del hombre en este punto, ¿no? Entonces, podría decirse, Maye, que un primer acercamiento a un desafío de la mujer tiene que ver con la convivencia con el otro género, con el hombre. O sea, el hombre verdaderamente puede ser que esté siendo una pared, una limitante para que la mujer pueda desarrollarse. No debería, Fer, muchas gracias también por la oportunidad de compartir mesa con ustedes, que al final de cuenta contadores y financieros, y me encanta porque no es mi perfil. Entonces me gusta mucho escuchar las estadísticas, los números que son los que no engañan. Y dicen, claro, ahí están las cifras de lo que ha sucedido. Y definitivamente aquí en el tema de las mujeres creo que es un tema de cultura. Okay. También es un tema de cultura, porque no es ahorita, como bien lo mencionaban, ya tenemos una fecha y vamos abriendo esos espacios, pero no nos ha quedado claro porque el feminismo se ha malentendido en una fuerza más allá al extremo. Y en este papel los hombres, lo he dicho ya muchas veces, debemos junto con mujeres ser un complemento, tenemos talentos diferentes. Yo no creo aquí que haya incluso una cuestión de igualdad total, no la existe, somos diferentes hasta en la estructura biológica. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar ese complemento y ese equilibrio. Okay. Estamos para sumar, y más que ser esa pared, esa barrera, es buscar más bien ese complemento, de que lo existe,
la respuesta sería sí lo existe. ¿Por qué? Porque estamos en un tema de cultura y apenas también nosotros haciendo frente en que no todas las actividades, pero muchas sí podemos desarrollarlas en ciertos cargos al igual que un hombre. Ok. No mejor, no peor, es Igual. diferente. Somos Ok. diferentes, Enfoque. pero con un complemento en un mismo enfoque. Que básicamente entonces no es que sea propiamente una barrera, es decir, la relación con el hombre no es que sea una barrera, sino que es un desafío, porque hay Así que es. entender qué rol juega uno y qué rol juega el otro, pero también entender las herramientas que cada uno tiene, ¿no? Porque decías algo interesante, dices, oye, llega un momento que te desarrollas como mujer en el aspecto de tener familia. Y ahí, por ejemplo, Lili, me gustaría saber esa parte. Conozco a tu familia, le mando saludos a tus hijas, por Gracias. cierto. ¿Cómo es ese rol que juega la mujer ejerciendo liderazgo en cuanto a su familia? ¿Se torna un desafío verdaderamente esta parte? Sí, un desafío complicado, porque como ya lo mencionaba Ara, ¿no? Cuando te conviertes en mamá, pues tienes que dividir el tiempo, ¿no? Y aquí es donde también viene ese desequilibrio con el otro género, en donde siempre se le ha asignado a la mujer ese rol de que tú eres la cuidadora, tú eres la que debes estar a cargo del hogar, y pues nos absorbe mucho tiempo, ¿no? O sea, entonces, ¿Y cómo lo equilibras? es justo lo complicado, ¿no? O sea, de lograr un buen equilibrio. Alguna vez yo platicaba con Ara. Lili fue mi jefa hace algunos años. Ah, mira. Y me decía, es que yo me siento muy culpable porque siento que no le dediqué el tiempo suficiente a mi hija cuando era pequeña, ¿no? Pero un día mi hija me dijo, oye mamá, es que si tú no hubieras trabajado como trabajaste, no tendríamos lo que tenemos ahora. Dice, y en ese momento yo como que me liberé y dejé de sentir esa culpa que tenía. Entonces, Sí te genera culpa eso. te genera culpa porque ni puedes estar al 100% en tu trabajo, ni puedes estar al 100% en tu familia. Entonces, pues tienes que dividirte en 2, en 3, en 4, en lo que sea necesario para cumplir con tu trabajo, cumplir con tu familia, cumplir con el hogar, cumplir con los compromisos Y seguir institucionales preparándote. donde estamos y seguir preparándote, ¿no? Entonces, pues yo creo que cada mujer en la medida en que podemos, pues vamos buscando ese equilibrio, ¿no? De estar con los hijos y de estar en el trabajo. Pareciera que es Fer, el tema cultural, ¿no? Fíjate, ahorita que abundó un poquito Lili en eso, yo ahorita, como bien lo decía, ¿no? Por la experiencia que les platicaba, pero yo ahorita quiero ser una fuente de inspiración, sobre todo primero para mí misma, después para mi hija y a lo mejor para otras personas, Claro. ¿no? Pero si ahorita me preguntaran esa culpa, de alguna manera ahorita prefiero decir, por ti me atreví a hacerlo y no por ti no lo hice, ¿no? Porque efectivamente eso nos abre un mundo diferente de oportunidades. En nuestro caso, que las dos somos mujeres, mi hija y yo, pues a las dos, ¿no? Y luego el escuchar a otras mujeres cuando te dicen lo que tú les puedes llegar a inspirar, yo creo que eso toca el corazón, ¿no? Fíjate que es un tema bastante sensible. La verdad es un tema que tiene que ver con la cultura. Porque no sé si les ha pasado que de repente, pues este ejercicio de que sea la mujer la que se encarga de la educación del hijo. Pero eso me abre una pregunta. En la realidad, imagínense el escenario que está viviendo México. De repente la mujer muy activa, el hombre no entiende que tiene que también apoyar en algunos casos. Claro. ¿Y qué pasa con estos jóvenes que empiezan a crecer sin una guía, sin esta guía en el hogar? Pero te preguntaría, Ale, ¿no te ha dado la impresión de repente que asumiendo este desafío que tiene la mujer en principio, que es la familia, que es el núcleo, que es la fuente, de repente cuando la mujer se sustrae del hogar, Sí. llega un choque con generación en ocasiones? Sí, desgraciadamente, un poco retomando lo que todos están diciendo, llegamos a la conclusión de que es un tema cultural, ¿no? Porque al final sí México ha ido avanzando en materia de que podemos votar, de ciertos derechos que se han conseguido. La Constitución, bueno, los derechos son iguales para hombre y para todos, mujer, ¿no? artículo 2. Digamos que constitucionalmente o a nivel legal o a nivel de libros somos iguales ante la ley. Así es. Pero
¿Qué pasa con esos derechos o con esa igualdad sustantiva? Que es, ¿cómo ejerzo esos derechos? Yo tengo derecho a una vida libre de violencia, tengo derecho a trabajar, tengo derecho a una familia, tengo derecho a los mismos derechos que tiene un hombre, Claro. pero la forma en que yo puedo ejercer esos derechos es lo que nos está fallando, ¿no? De O sea, acuerdo. no en la ley, no en papeles, no en políticas que se han ido mejorando En el papel está en bien. empresas, se han ido mejorando en el gobierno, vamos mejorando en ese sentido. Pero el desequilibrio se está dando en lo particular, en Claro. cómo somos, en esta cultura que tenemos de la forma en que están estructuradas las familias. Y sin duda, la mujer es la pieza clave de la familia, en la que recae este tema de la carga emocional, la carga mental de dirigir la empresa, ¿no? La empresa que es esta familia. Claro. Y desgraciadamente, el que ahora tomemos roles que antes no se tenían, o sea, estos derechos que se han conseguido y que nos hacen ser partícipes en la vida laboral, nos están dejando este espacio o este rol que el hombre no está tomando, ¿no? Y era algo que comentaba Ara, era que nos ayuden. Yo creo que no, o sea, no se trata de ayudarnos, se trata justo de lo que decía May, de lograr un equilibrio. No es yo necesito que tú me apoyes para que yo llegue, porque así Claro. era antes, ¿no? La familia antes, el hombre era el proveedor, el hombre era la cabeza de la familia y la mujer estaba para apoyarlo, para que él desarrollara. Hoy las mujeres estamos saliendo a desarrollarnos y no es que necesitemos un apoyo, es que logremos ese equilibrio, ese 50-50 que no se está logrando porque la mujer está tomando roles de trabajo, roles de proveedora, roles de liderazgo, Claro. y el hombre no está tomando roles de ayuda en la casa. Pero es que esa palabra me cuesta un poquito de trabajo, el ayudar, porque Apoyar también. es un Colaborar, equipo, ¿no? colaborar. De Sí, colaboración. como lo decía exacto. Maye, ¿no? Es un complemento. Finalmente Entonces, eso somos hombre y sí. mujer, un complemento, es Sí. una pareja, vamos Exactamente, parejos. esa es la palabra, Sí. equilibrio y complemento. Claro. Entonces, estas dos personas que, como decía Mayela, no son iguales, porque no somos iguales ni física ni intelectualmente tampoco, ¿eh? O sea, hay ciertas características que nos hacen diferentes hasta en las emociones, ¿no? Totalmente. Entonces, es buscar el equilibrio, sí, pero que cada quien haga y Asuma sus asuma roles, ¿no? partes de Sí, responsabilidad. claro. O sea, si en una empresa una persona no está funcionando, pues alguien tiene que tomar esa responsabilidad y ese es el problema, que como mujeres, en los desafíos que enfrentamos, uno de los más importantes, y mencionaban el tema de la culpa, es que la mujer quiere asumir el control, porque, o sea, tradicionalmente así ha sido, ¿no? Somos las administradoras de la familia y las responsables de la familia, y no queremos soltar ese rol, y entonces queremos liderar, queremos trabajar, queremos hacer otras cosas, pero sin soltar el control acá, y pues nos convertimos en mujeres, sí, mujeres que inspiran, mujeres que son líderes, pero mujeres que queremos alcanzar la perfección que no existe. O sea, la verdad es que ese tema yo creo que también es muy importante de analizar. Siempre queremos ser la mejor mamá, la mejor empresaria, la mejor pareja. Y no se trata de No ser se perfecta, trata de no se trata de alcanzar, ser tú, de ser sobrepasamos. feliz. Exacto, es donde dicen, Sí. te tienes que ver, tienes que lucir como si no tuvieras hijos, ¿no? Qué bárbaro. Cuidar a Pero tus preparada. hijos como si no trabajaras. Ajá. Y verte como si no trabajaras y si no tuvieras hijos, ¿no? Entonces Sí. esa es la exigencia que como mujeres nos hacemos. Sí, Claro. claro. Afortunadamente, Y- como dice Ale. Y ese definitivamente coincidimos, entonces es el principal reto, la suma de tantas cosas. Yo no tengo hijos, pero de verdad que admiro a las que los tienen, mis hermanas, mis amigas, porque no es una suma, no es el o este rol, es no es abarcamos todo. Y es un compromiso, se exige desde lo profesional, porque si entonces estás liderando y estás trabajando, pues hazlo bien. Y llega un momento de sobresaturación. Sí. Sí, claro. Definitivamente, sobre todo cuando se complementa con cuestiones de la casa. A uno de mis asistentes le comentaba hace un rato, ¿y tu mamá a qué se dedica? ¿Y en qué trabaja? Y me dice, pues es ama de casa. Le digo, ¿el trabajo? Trabaja todo el El tiempo. trabajo de todo El trabajo el que no día. termina y no paga.
Fíjate qué reto tan importante. Y hablando nuevamente entre números, digo, ya hablamos del tema de los desafíos, pero otra parte bien importante es que si lo vemos en temas macroeconómicos, hablando en el tema de México, las mujeres ocupamos más del 50% de la población. Si valoráramos esta parte, ¿qué tendríamos? Pues a lo mejor hasta una economía diferente, ¿no? Porque ¿qué sucede? Y como lo decía bien Maye, ¿no? O sea, en temas biológicos, pues evidentemente somos diferentes el hombre y la mujer, aunque en la ley pues somos iguales. Hay muchas normas de protección a nivel internacional, a nivel nacional, en cuanto al trabajo digno, ¿no? Y en esa igualdad de hombre-mujer laboralmente. Pero ¿qué sucede? Que las mujeres, o bien, ahorita lo decíamos, o hacen las labores que son del hogar y que es algo no remunerado, pero sin embargo es lo que da el sustento para las familias, ¿no? Y evidentemente asociamos a las mujeres, pues, en actividades que son más de detalle, de administrativos, y obviamente pues a los hombres muchas veces en el tema de que requieren fuerza, trabajo, ¿no? Pero ya en temas administrativos, la verdad es que ahí ya los números como que se van diferenciando, ¿no? Sin embargo, es eso, el hacernos cargo del rol que tenemos que tener como género y, pues, sobre todo, el asumir pues esos compromisos para que podamos crecer, vuelvo a insistir, hasta en temas macroeconómicos, porque si impulsamos a la mujer que entre al tema económico, pues nos iría mejor a todos, ¿no? Pero tocas un tema, insisto, en esta parte que es la emocional y la sensible para mí, en muchos de los aspectos, porque ¿qué sucede con el joven que ponías el caso de tu asistente? Tiene a la mamá presente. Te puedo asegurar que... Y no trabaja, dice él. Y trabaja más, pero no lo remuneran. Pero te puedo asegurar que ese joven seguramente tiene otras herramientas, o tiene otras habilidades, tiene otras fortalezas que le ha dado la mamá. Es decir, ¿qué le está entregando la mamá a una sociedad? Valores, la educación, la presencia. Te puedo afirmar que ese elemento que tiene este joven en esa casa lleva otra nota, ¿no? Y es la parte que no se mide, que es la parte que le entregas a la sociedad, porque de repente me ha tocado vivir la ausencia de los padres en la formación de un joven. Al rato tienes un tema de violencia, tienes un tema de adicciones, se vuelve un tema. Temas de suicidio. Pero era la pregunta que hacías y creo que no contesté, justo iba a eso, ¿no? A que la mujer salir de este rol de cuidadora, de administradora y de responsabilidad, se ha desequilibrado la familia y se han roto las familias y caemos en temas justo de adicciones, de violencia, de este tema lamentable que estamos viviendo hoy en día, en que los jóvenes pues son presa fácil de ciertos grupos delictivos, ¿no? En los que quedan inmersos. Pero eso es porque no es responsabilidad de las mujeres. Y no es porque la mujer salga, es porque nadie está tomando su rol. Ese es el punto, exactamente. Justo si la mujer está dejando ciertas tareas de mamá presente y de cuidadora, entonces el hombre debería tomar ese rol. Otro tema importante que ha venido sucediendo a lo largo de los años es que antes las mujeres criaban en grupos, ¿no? Decían que para criar a una persona no hacía falta una familia, sino hacía falta una tribu. Se creaban redes de apoyo. Cuando una mujer era mamá, venía la suegra, la mamá, las primas, las hermanas, todos a ayudarle con este tema de crianza de los primeros días, con su nueva etapa. Sí. Y entonces había un apoyo entre mujeres, ¿no? Esta red en la que se involucraban los demás para apoyar. Había alguien. Desgraciadamente, también la evolución de la vida y de que las mujeres trabajemos y de que estemos inmersas en este mundo laboral, pues ha hecho que ya no haya tantas redes de apoyo. Hoy nos estamos volviendo sociedades o familias más individuales en las que ya no tienes cerca porque migras para trabajar, para conseguir una mejor calidad de vida y ya no tienes a la familia cercana o tus amigas pues también trabajan, ¿no? Y también tienen hijos. Entonces es complicado. Y ya no está ese refugio, y entonces ese apoyo. Justo la pareja, si es que hay una pareja y si no la hay, entonces tienes razón. O sea, la familia sí está sufriendo un quebranto y las nuevas generaciones están teniendo este problema porque la mujer sale. Pero ese es el primer desafío. Y ese desafío es el que nos lleva al tema de la culpa, ¿no? No me siento culpable porque estoy ejerciendo mi vida profesional y porque estoy
trabajando más para lograr ser exitosa, para lograr ese sobresalir, pero estoy dejando a mi familia y entonces crío Hay con un costo. culpa. Sí, hay un Hay un costo. costo. Y eso, en el caso de cuando lo hacemos pues a veces por muchas razones, porque yo creo que también si nos preguntaran, ¿y por qué lo haces? Siempre hay Por que el tener un éxito, motor en la vida, ¿no? por los hijos, Sí. porque quieres alcanzar cierto nivel Sí, el económico, motor de la vida porque que es para el tengas. apoyo, pero cuando hay mujeres que lo tienen que hacer porque no No hay te queda de otra de otra, Sí. y ahí dices, pues vas a trabajar, vas a estar en la casa y vas a estar en los hijos. Y hay un desequilibrio, por supuesto, pero ni siquiera es una cuestión que tenga que ver con voluntad propia, decir voy a perseguir mis sueños y por esa razón para inspirar a los hijos. No es así. Es una cuestión cultural de valores para hombres y para mujeres. Y el día que logremos empatar, o sea, ese apoyo, el evitar los quebrantos hasta de las familias, porque ahí es donde empieza todo. Pero bueno, existen historias en donde la mujer también va a tener que asumir ese rol aún en contra de su voluntad. Y dices, ¿qué va a pasar ahí? Pues evidentemente porque es el trabajar y el hacerse cargo de los hijos. Así es. Y ahí decimos, ¿qué va a pasar con la sociedad? Pues nos viene una doble función, creo yo, desde casa, desde los valores que logramos implementar a demás personas, que debe de ser creo la principal fuente de inspiración. Ahorita que comentaba, ¿no? Dicen, bueno, ¿y el rol del hombre? Y sabemos que hasta en nivel de pensamiento, y hay autores que lo han analizado, no vamos a pensar ni siquiera igual hasta por lo emocional. Pero cuando nos trabajemos primero como persona, yo siempre lo digo, porque también puede haber padres presentes, ¿eh? Claro. Sí. La Los familia hay, sí. estructurada y resulta que los O hijos... presentes pero ausentes, ¿no? Exactamente, más bien, una presencia supuestamente Física. física, pero en Pero realidad ausente. emocional Sí. no la tienen y no hay un Claro. soporte. Entonces, no se trata de estar, se trata de que cuando estemos Sea tiempo de calidad. realmente seamos pues promotores y podamos infundir esos valores, porque no es de que, bueno, la familia se mantenga, pero resulta que hay violencia en casa. Sí, Y aunque no. los papás estén, esos hijos, por supuesto que les va a causar un impacto y tampoco se trata de eso. No, O y se sea, trata de qué le estamos dejando a la sociedad, precisamente como sociedad, ¿no? Independientemente del rol profesional que podamos jugar, todos ocupamos un papel en la sociedad. Y yo creo que este papel maravilloso de ser mujer, todos tenemos la dicha de provenir de una mujer. Y bueno, los que tenemos la suerte de dar a luz a otra vida, pues yo creo que eso es algo, pues un momento mágico, ¿no? Y después, ¿qué sucede de esto? Es el cómo quiero trascender y qué le voy a dejar a esta sociedad, ¿no? Si es niña, si es niño, o sea, yo veo que luego a los niños, en vez de decirle, tienes que respetar a las mujeres, a las niñas, más bien a la niña le dices, no te vistas así por esto. Sí puede a lo mejor propagar otro tema de situaciones, pero es el enseñarle los valores, permearlos, ¿no? Porque un día van a ser adultos y ya no vas a estar ahí. Y ahorita vemos mucho el tema de las familias un poquito disfuncionales. Me quedo hasta que la muerte nos separe, pero realmente eres feliz. En esta vida yo creo que la misión principal de todos es venir a ser felices. No importa qué te dediques, no importa qué hagas, pero que seas feliz. Y luego, pues, otro punto importante, yo creo que como mujeres, sentirse amada está maravilloso, pero sentirse amada e independiente es todavía mucho mejor, ¿no? Me quedo porque te amo, porque es una elección, el amor es una elección, pero no me quedo porque no tengo de otra. Yo siempre les digo, aunque seas mamá, sí, también. aunque seas mamá no importa, tú tienes que ser... O sea, y evidentemente, ¿no? El tema de los hijos, ¿qué vemos en el rol de la sociedad? Vemos que las mujeres empiezan a trabajar cuando sus hijos son mayores o mujeres solteras, ¿no? Pero es sobre todo eso, el cambiar la cultura y el poder desarrollarnos, evidentemente, profesionalmente, pero también como mamás, ¿no? Ese sentido, pues yo creo, pero es un desafío, sigue siendo un desafío el empatar, ¿no? Y evidentemente, si no manejamos estas cosas o nos enfrentamos al día a esto, ¿qué sucede? Todo lo que platican ahorita mis compañeras, ¿no? Y pues finalmente es un impacto en la sociedad. Y fíjense que al final del día empieza a darse este acompañamiento, ¿no? Pero tenemos el tabú social. Esta clase la acabo de dar ayer con los alumnos de la NAWA y veíamos Plan Nacional de Desarrollo y tocaron el punto de las mujeres. Que hay una secretaría dedicada a las mujeres, ¿no? Y presupuesto y una serie de cosas. Entonces, una de las preguntas con ellos fue, oye,
vamos a ponernos en el rol del hombre que se quedó en casa ejerciendo la función. ¿Qué etiqueta le ponemos? Y que sí sucede, ¿no? No, completamente. Y hay etiquetas muy Sí. hirientes en contra del hombre que sí, decidió qué quedarse en fuerte. casa. Porque es un tema cultural. Sí, Flojo, es un tema pero sí. dicho con otras Sí. palabras, Ay, qué fuerte. que sí es un mantenido, que sí. Entonces, todas esas etiquetas fuerte. que se le, claro, imagínate Lejos la de carga ayudar, social Así es. y emocional repercute para Que- este que individuo. volvemos a este tema del rol de género, ¿no? Tú eres la mujer, tú te haces cargo de los hijos, te haces cargo de la casa, tú hombre tienes que salir a proveer, y cuando pedimos igualdad, pues pasa esto, ¿no? Cambia el rol. Cambia el rol y entonces... Y al hombre la Ajá. etiqueta le pesa mucho, o sea, Sí. porque imagínate el hombre mantenido en una sociedad. oye, le pegas en su embría, en su En ego, todo. claro. O sea, ¿cómo va el tipo a las reuniones de colegio, no? O sea, ¿te imaginas? Hasta imaginárselo da risa. Pero es que no debería. No debería. pero Y yo creo menos que en sí estos tiempos. Está cambiando, porque fíjate que en la oficina tenemos papás que son muy presentes y son los que se encargan de ir a llevar a los hijos, de ir a recogerlos. Hay papás solteros, de darles sí. de comer, de asistir a las juntas, y lo vemos porque siempre nos piden los permisos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ya empieza a cambiar, creo que como sociedad ya estamos empezando a evolucionar afortunadamente. Estamos empezando. Ajá, sí. sí, Y ahí pues creo que es la función y la finalidad también de estos foros, estas charlas, estas opiniones de pues de buscar ir más allá De de lo que ya trascender. tenemos, de trascender en una forma diferente de pensamiento, de hacer que estas cuestiones cambien por el bien de todos, porque no se trata de pues de lastimarnos, ni mujeres ni hombres en ningún sentido, Claro. independientemente de los roles que ocupemos, sigue siendo un reto, sigue siendo un desafío, pero creo que somos más los que hemos avanzado en este camino de poder decir, bueno, ¿y por qué entre nosotros mismos comentarlo? Hasta con los comentarios que a veces hacemos, ¿no? Y me encantó lo de los niños, porque aparte, aún no tengo hijos, pero yo adoro a los niños porque pues son el futuro, son los frágiles, son los que necesitan de todo en muchas edades. Y pensaba, ¿qué les dicen las mamás a los niños? Hombres. ¿Cómo educan? ¿Cómo educan para hacia el trato a la mujer? ¿Cómo educan hacia ese rol? ¿Cómo es su nivel de pensamiento desde chicos? Porque eso es lo que va a marcar el Claro. futuro de un cambio en una sociedad Y que queretana, como adultos mexicana. nos convertimos en niños heridos de algo, ¿no? Sí, así es. Luego, cuando somos Tenemos adultos, los vienen las conflictos, sí, consecuencias. claro. Ahí vienen las consecuencias. Así es. ¿Por qué? Porque desde niño, ¿cómo te marca, cómo te impacta tu círculo y sobre todo, pues, la influencia de mamá, si la tienen? Cuando no la tienen, ¿quién impactó la vida de esos niños, de ese niño, de esa niña? ¿Cómo le enseñaron a construirse en un hombre de valor, de respeto y de que pueda entender la violencia? En mi ámbito legal, les platico que yo soy abogada penalista y un tema que muchas veces me ha gustado también mucho analizar es todo lo que hubo detrás de aquellas personas que pues están privadas de su libertad. ¿Qué historias hubo? ¿Cómo fue esa Todos niñez? tenemos una historia que contar. ¿no? Hay una historia. Sí, claro. ¿Qué pasó para que se desarrollaran términos de violencia ya en extremos muy grandes? Los que son feminicidas, los que son secuestradores, los que roban, todos los que cometen ciertas conductas ¿Qué lo llevó a delictivas. eso? ¿Qué hubo? Agresión, violencia contra la mujer. ¿Qué hubo? Decían ahí en una serie y en un libro que estaba leyendo que justo es cuáles fueron los parámetros de la niñez que llevaron a un adulto después a convertirse en esa persona que ahora es un criminal. Hay una historia y esa historia es la que tenemos que cambiar para nuestras futuras generaciones, porque sabemos que depende desde nosotros, en la presencia, en la educación, en la cuestión de los valores y de quitarnos cada día estos tabús y estas esos cuestiones prejuicios. y esos prejuicios. Sí. Así es. Sí. Ujú. ¿Cuántos Bien. retos, no? Es un primer desafío, es el familiar lo que estoy viendo. Sí, digo, sí, guau. Ya, si logras construir eso. Sí, dice, ya después todo lo demás. Ya llevas Ya camino. después todo. Sí. Ya llevas. Y yo creo que al final del día, esto que están planteando sí tiene que ver con un tema de negociación, ¿no? Mucha comunicación con la Así pareja, es. si es que Sí. lo hay. Mucha comunicación con la familia. De tu red de Con apoyo, con ¿no? primer, Sin tu primer núcleo, ¿no? así. Que es el de la familia, porque de ahí sale ahí construyes todo. Pero desafíos ya, ahora sí, ya en la práctica, cuando migramos al desafío,
qué nos estamos enfrentando? Es decir, déjame partir de aquí. Hemos hecho legislaciones en la que damos El derecho. equidad. Equidad en diputados, equidad en competencias. O sea, Pero en equidad de números. En números, claro. Entre hay en números. Entre números. Se respeta por ley. Ahí está. Claro. Cuestionable a lo mejor la democracia, ¿no? Que si son 500 diputados, 250 y 250 hombres y mujeres. Ahí hay un tema de democracia velada. Pero ya tenemos legislaciones, la Constitución lo prevé, las disposiciones normativas, hay mucha información, tenemos una presidenta mujer que ejerce su cargo por primera vez en el país. Y entonces me surge una pregunta, bueno, pues a todo esto que tenemos ya, ¿cuál es nuestra percepción? ¿Estamos logrando que la mujer avance? Es decir, sigue habiendo estos desafíos, porque hay ley, insisto, ya hay normatividad, hay institutos para no discriminación a las mujeres, hay todo ¿Cuál es la percepción? Yo considero que sí estamos avanzando, aunque todavía nos falte mucho esa parte. O sea, sí es, pero todavía yo lo veo con mucha resistencia. En mi experiencia otra vez profesional les platico que a mí me tocó presidir el Colegio de Abogados Litigantes, un colegio en Querétaro que va a cumplir este año 54 años. Cuando cumplió 50, me toca a mí ser la primera mujer presidenta. Wow. Pero en una historia de abogados, años. en donde pues es hasta cultura, que quiénes eran los abogados, no se escuchaban ni muchas mujeres tampoco abogadas, porque si nos volvemos otra vez a remitir a la historia, ustedes recordarán que cómo era también antes la formación hasta para cultura de las familias mexicanas. Eran los hombres que trabajen, que estudien, las mujeres que se enseñen a hacer labores de casa. Esto es lo que ha marcado esa pauta. Ahora, con la cuestión de reformas, con la implementación a cargos públicos y de todo tipo en las mujeres, pero sigue siendo otra vez un desafío. ¿Por qué? Porque aunque ya está y vamos avanzando, creo que todavía nos falta mucho por llegar a que realmente se tiene que respetar. Pero hasta dónde, a ver, es que hay mitad y mitad, pero ¿cuánto somos escuchadas? ¿Cuánto es valorado la opinión que estás dando? Ese es el tema en la práctica ya. Se va a tener que hacer y cumplimos con la equidad de género al 50%. En papel, como dice. En papel, pero cuando lo llevamos a la práctica, habría que hacer el análisis de cómo se ejecuta esa igualdad. ¿Realmente son escuchadas, son respetadas, es importante? ¿O seguimos con esas creencias de eres mujer y estás presidiendo, estás liderando? Porque todavía aquí más bien se lo debemos preguntar a los hombres. O sea, ustedes respetan y ustedes dan valor a lo que las mujeres opinamos, o claro, seguimos estando en un nivel inferior por una cuestión, a los ojos del hombre, por una cuestión otra vez cultural. Sí. Yo se los O preguntaría. lo hacemos en apariencia, ¿no? Porque también el tema de justo de la equidad de género nos está llevando a un camino no tan certero, creo yo. Y lo platicaba con Lili hace poco respecto de algunos cambios que están habiendo, por ejemplo, en el instituto y en las empresas también, ¿no? El que se tenga que implementar esta equidad de género, y entonces para implementarla, para cumplir en apariencia, entonces traemos mujeres a que ocupen un espacio para equilibrar, cuando no valoramos realmente si tiene las capacidades, ideas, claro, si tiene sus ideas, si realmente es una líder que merezca, ¿no? El tema de esta paridad y de la meritocracia es lo que nos está confundiendo. Y más que impulsar a la mujer, cuando se le dan espacios solo por cumplir un por llegar a una equidad de género, y traigo a una mujer a que ocupe un espacio, le resto toda la credibilidad. Sí. ¿Por qué? Porque entonces en apariencia estamos escuchando a una mujer, tenemos a una mujer presidenta, pero realmente no creemos que esté ahí porque lo merezca o porque sus capacidades se lo permitan, sino porque le tocaba, ¿no? Exacto, empezamos a cuestionar su capacidad. Sí, claro. Fíjate qué interesante eso que platica Ale, y que yo creo que nosotras que lo hemos vivido aquí, sobre todo en temas ahorita de cambios del instituto,
y no nada más en este tema, yo creo que a nivel de la sociedad, el tema de la equidad se le ha dado un enfoque diferente y que creemos que la equidad es un número, ¿no? 50-50. Y entonces lo estamos impulsando para llegar a un número, no para llegar a esos derechos, a esas oportunidades, que es lo que debiera de ser. Y sobre todo ejercer tus derechos a tomar tus decisiones. Y luego que sucede, y yo ahorita la verdad me siento muy contenta de que nuestra próxima presidenta sea mujer, ¿no? Porque aparte para mí es, pues, de alguna manera una inspiración. Claro. Y realmente el tema de que Lili haya decidido ser presidenta, primero fue una elección y la otra es porque se lo merece, porque ha sido de las mujeres que tenemos en el colegio, así como Ale y como otras más, que ha sido muy trabajadora, muy comprometida y entonces no llegó ahí por igualar un número, no llegó ahí porque su trabajo la ha puesto ahí y porque al final tenemos la confianza de la gente que vota en una asamblea por ti. Entonces yo creo que esa es la parte importante, ¿no? El que no busquemos solamente una equidad en número, busquemos una igualdad, una equidad de oportunidades, de decisiones, Claro. y sobre todo de ejercer nuestros derechos, como dice Maye. Y por ejemplo, ahorita lo decía ella, yo me desempeño en el lado de un abogado penalista, ¿no? Qué complicado, o sea, incluso marcado en el tema de las mujeres, pero la verdad también, o sea, ¿qué ejemplo es? Ella es la presidenta de 22 colegios en el estado, entonces qué padre, la verdad, yo se los decía desde el principio, qué padre compartir el espacio con estas personas que trascienden. Ale, o sea, está llegando a niveles internacionales. También tuvimos la fortuna de trabajar en una firma, no en conjunto, porque ella había salido cuando yo ingreso, pero también, y verlas triunfando, la verdad para mí me da muchísimo gusto. Muchas veces dicen, es que tú le platicas a una persona y esa persona no se alegra, o sí, pero te dice como que todo lo que pudiera alegrarle, pero no del todo. Y tú dices, no, te está hablando de las deficiencias de esa persona, no de las tuyas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso es crear una red de apoyo y qué padre que seamos como mujeres, ¿no? Mujeres unidas, que yo creo que es lo que quisimos transmitir ahorita de la unión. Y que por supuesto que ahí podemos romper barreras y crecer mucho más, ¿no? Entonces, pues esa idea está muy padre. Sí, y si lo ponemos, decías, hagámosle la pregunta al hombre, ¿cómo lo va a percibir? Digo, Sí. cada quien La en casa tuvo su resistencia. educación, ¿no? En el personal, Así pues es. yo tuve una educación liderada por una mujer, entonces el respeto para la mujer para mí ya viene desde casa. Pero hay algo interesante en cuanto a, y luego, ¿cómo convence? Porque Maye decía, oye, ya estás ahí y de repente pues no te escuchan. Y ahí ese es liderazgo. Sí, es Sí. que sigue siendo un Ese es tema liderazgo. de las estructuras institucionales, ¿no? Y las estructuras sociales, ¿no? Porque yo creo que no queda duda que las mujeres estamos preparadas y que Claro. podemos ocupar puestos de liderazgo, sino más bien es ahí la cuestión, ¿no? De que a la mujer se le exige mucho más que lo que se Exacto, le puede sí. exigir al hombre en ese mismo Sí, puesto, ¿no? sí, O sea, porque sí. ya desde que llegas, aunque tengas la capacidad, te van a cuestionar si de verdad puedes ser una líder, si de verdad vas a tener el carácter, si de verdad lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, o sea, más que tenemos que ir cambiando desde la forma, la ley, a que sea una sustancia real la que nos garantice la igualdad y la equidad. Porque ya lo mencionaba también Maye, ¿no? Dice, yo llegué al colegio, fui la primera presidenta después de 50 años. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos va a cumplir 102 años, tenemos ya 102 años, 103 y es vamos a la cumplir. cuarta mujer presidenta. Wow. Tuvieron que pasar 102 años Wow. Lili para es que nuestra se cuarta. siguiera incorporar en los Del estatutos La del, cuarta del del presidente. instituto temas de equidad, de igualdad, de paridad de género, de lenguaje inclusivo, de violencia de género, o sea, 102 años para que esto pudiera llegar. Entonces creo que como sociedad pues todavía nos falta trabajar mucho, ¿no? O sea, porque las leyes están, todo están, pero todo se sigue quedando siempre En en la papel. forma y Claro. falta todavía aterrizarlo a la sustancia. Y por ahí se entrevé, o sea, se puede entreleer, inclusive que hay un tema definitivamente de cultura. Es decir, se lidera diferente siendo hombre que siendo mujer. Eso es un hecho. Sí. Sin duda. Pero al final es liderazgo. Entonces pareciera que los que van a recibir, o vamos a recibir el liderazgo de una mujer, debemos de entender cómo lidera la mujer desde su óptica, desde sus herramientas, desde sus objetivos, Claro. para que entonces comprendamos hacia dónde va el objetivo del liderazgo, ¿no? Porque si lo queremos comparar y con un hombre liderando a otro hombre, pues va a ser diferente. O sea, estamos hablando de que hay diferente comunicación, herramientas, inclusive diálogo, inclusive reunión, ¿no? No sé si les ha pasado, que de repente llegas a reuniones y pues bueno,
son puros hombres, ¿no? Fíjate que a mí me había pasado ahorita lo que dices. Cuando tú llegas a un espacio donde la mayoría son hombres, yo pensaba que pues yo me iba a sentir incómoda de llegar a donde había hombres, ¿no? Aunque fuera una mesa de negocios o de capacitación, etcétera. Y no, después cuando te pones a ver, ellos se sienten más incómodos de que esté una mujer a que tú no. Pero realmente, o sea, no sé, ¿te ha pasado? Ya no pueden Sacar las bromas fluir, pesadas. ya no pueden Sí, fluir ya de la la misma manera. comunicación, la conversación, el diálogo cambia, ¿no? Y es esto, es la forma de estar permeando a la sociedad, de que hay cambios, de que estamos evolucionando y de que tenemos que evolucionar con la sociedad, ¿no? Claro, o sea, la sociedad tiene que ir evolucionando como va evolucionando el liderazgo femenino, ¿no? Porque ya las mujeres ahora ya exigen más puestos de más nivel, ¿no? Y ahí es donde parece que debe estar preparado, Sí, la sociedad. y fíjense que es una cuestión de respeto, mucho como De vuelvo a respeto. insistir, tiene que ver con la formación, porque como bien dice Lili, sí es evidente que cuando que se exige diferente en el mismo puesto es como estás más a la expectativa de a ver qué cosas estás haciendo diferente a que cuando es un hombre en ese mismo puesto, Sí. sea el que sea. Y otra cosa también que me pareció muy interesante fue las dos vertientes que tenemos la mujer. Una, por un lado, cumplir con los estándares legales ya impuestos y que entonces por poner a alguien que trajeron una mujer, claro, como decimos, nadie ni con más ni con menos capacidad, pero tal vez no con la misma preparación, pero se trataba de ocupar, De cubrir un puesto. de cubrir. Y ahí nos encontramos en desventaja porque evidentemente todavía esa mujer no tiene las herramientas necesarias y ahí perdemos credibilidad. Ese es por un lado. Por el otro lado, se cumple el 50 y llega una mujer preparada, pero ahora, lo que ya les comentaba, ¿hasta dónde somos realmente escuchadas? ¿Hasta dónde realmente se puede ejercer el liderazgo sin que tengas una doble presión? Porque concuerdo, es doble y es diferente, porque, y aparte las mujeres, que estamos queriendo que hacerlo todo, si la casa, si la pareja, si el arreglo, si todo. Entonces es un mundo que nos genera. A mí me preguntaban en una entrevista, ¿y cómo le hacen después para controlar ese nivel de estrés? Porque sí nos estresamos, aparte. Con Por eso una te mimosa. dije, por eso te dije, Fer. Con una, ¿por qué creen que ya casi? ¿Por qué creen que tenemos esto aquí? No, es Por el es estrés. por el estrés. Y entonces vamos a esa parte, ¿no? De decir, híjole, ahora el temperamento, el carácter, la paciencia, porque al final también somos Seres humanos. seres humanos y tenemos un desgaste en todos los sentidos porque traemos ya como chip instalado una exigencia también personal. Y más cuando estamos en ciertos roles de, no sé, o sea, de decir, me toca, pero aparte lo quiero hacer y lo quiero hacer bien y ya me estresé porque no sé, y estamos en un puesto o en un cargo de liderazgo y ahora las miradas son a que lo hagas bien, Claro. a que no te equivoques, O a esperando que cometas el error para que... Qué sí, triste, ¿verdad? también. Sí, o a que te también. pongas esta carga de tener que inspirar a otros, ¿no? Sí, Lo decía sí. Ara. Sí, llega una mujer a un tema de liderazgo y todos están poniendo sus momento se ojos en equivoca? ella para que, o para las mujeres, para que sea un ejemplo, para que inspire. Y no debería ser así, porque si un hombre llega a su puesto, llega ahí y ¿Ya? le vale si los demás lo están viendo o está inspirando o no a alguien, ¿no? La buena noticia es que sí estamos cambiando, o sea, sí ha hay habido avances. sí ha habido avances. Han sido lentos, o sea, los derechos de las mujeres se han ido consiguiendo poco a poco, pero ahí están. O sea, hoy nosotras tenemos el privilegio de estar en una sociedad y en un país en el que tenemos mejores derechos, ¿no? Si nos comparamos con países occidentales, bueno, pues estamos en la luna, ¿no? Pero todavía hay mucho que trabajar. Desde el punto de vista o de nuestra experiencia profesional o en el campo en el que yo me muevo, que es la auditoría, te comentaba en la entrevista pasada, en otro programa, hablábamos de las normas de sostenibilidad, Claro. cómo ahora las empresas pues están buscando el camino de reportar o de informar su operación o tomar sus decisiones
basados no solo en los números, sino también en estos aspectos de desarrollo sostenible. ¿Cómo quiero permanecer como empresa en el tiempo? Bueno, pues tengo que fortalecer otros pilares. Uno de ellos, bueno, pues es el tema de los recursos naturales, o sea, el tema sustentable. Otro es el social, y ahí nos enfocamos en este tema de las mujeres, ¿no? Hoy las empresas tienen que reportar cuántas mujeres tienen en su consejo de administración, cuál es la brecha salarial que tienen dentro de la empresa, cuántas personas con discapacidad, o sea, no es nada más mujeres y hombres, es minorías, toda esa información tengo que medirla y reportarla. Increíble. Pero yo creo que no basta con que miramos y veamos, ay, ¿cuántas mujeres hay en el consejo? 10. Ajá. sigue siendo un número, ¿no? Es momento de incorporar a otra. No, yo creo que es momento de ver por qué no están, ¿no? Claro. O sea, ¿cuál es la razón de que hoy no haya mujeres en tu consejo de administración? Más que venir y traer a alguien Las para que preguntas de fondo. ocupe, exacto. ¿Por qué no está? Bueno, pues entonces nos falta estructura, nos falta piso parejo, nos faltan oportunidades, nos faltan cambios estructurales, culturales, desde la familia, desde la educación, para llegar a eso. Y ahí estamos avanzando, estamos trabajando, tenemos más derechos, tenemos más oportunidades, pero yo creo que el desafío más grande es ¿no? El de seguir trabajando y no nada más voltear a ver lo que no tenemos, porque también platicabas del feminismo malentendido, llevado al extremo, en el que ahora yo quiero ser feminista y quiero ocupar los puestos o los lugares que el hombre ha tenido. Y no es eso, o sea, llega hasta donde tengas que llegar, trabaja hasta donde tengas que trabajar y tampoco no quieras hacerlo todo, ¿no? Que tocas un detalle que decían, que lo que te haga feliz, ¿no? Que no te cargue de estrés, que no te haga renunciar a tu personalidad, que no te genere otras emociones en las que más adelante tú la vas a impactar, ¿no? Sí, o sea, claro. tú mismo lo vas a resentir en un momento determinado. Fíjense qué interesante, porque entre números tiene que ver con estos datos estadísticos. Fíjate que hablando entre números y trayéndolo Sí. al colegio, cómo las cosas cuando se dan de manera natural, sin forzarlas, suceden. Nosotros en el consejo directivo, sin que nos dijeran que teníamos que llegar a una equidad y solamente ver el número, somos, en este caso, 8 personas en el consejo directivo, y de manera natural se dieron 4 mujeres y 4 hombres, ¿no? Felicidades. Evidentemente, eso lo logramos por el esfuerzo que todos hemos hecho, pero como de manera natural, sin presionar, las cosas suceden, ¿no? Y eso es importante que dices, mira, cuando le quitas la carga de la presión, se Somos más disfruta fluimos, ¿no? cuando Fluye más. fluimos. Fluyen las cosas. Cuando sí. fluimos. En clase, viendo este tema, algún joven dijo, ¿y por qué no hacen un incentivo fiscal, un estímulo fiscal en el gobierno del estado de Querétaro, donde a las empresas que más contraten mujeres se les dé un estímulo? Claro, porque mi materia es, que le estoy dando en clases es eso, es teoría tributaria, y esa es una excelente idea. Como Pero idea. ¿Por qué ponerlo en ese contexto? ¿Por qué como empresa como gobierno te tengo que incentivar a que hagas algo? Para que llegues al punto, ¿no? Y eso creo que es la pregunta de fondo. ¿Qué necesitamos estar trabajando para llegar a esos puntos? Claro. ¿Qué es lo que necesitamos desarrollar como sociedad? Primero, ya lo hemos ya aterrizado en varios comentarios, es la difusión hacia el cambio de pensamiento y de cultura, De acuerdo. para que entonces se dé de manera natural y todos nos vayamos acostumbrando no solo al cumplimiento de las disposiciones legales, sino de que a través de la suma de talentos entre hombres y mujeres podemos construir muchas cosas. Que la base de la familia siempre va a ser un núcleo primordial, porque de ahí dependen las futuras generaciones. Bien. El cómo somos tratados para evitar cuestiones de violencia y de discriminación, y no solo a las mujeres. O sea, eso es un tema que desde los niños lo vamos viendo hasta en las escuelas. Sí, ya hay una norma, la norma 025, que nos habla de justo en los centros de trabajo, las empresas en los parámetros, cómo vamos a manejar todos esos temas, pues que no solo se quede a nivel empresarial, sino a nivel social, cuando
lo decía, cuando espacios como estos Ujú. pues pueden compartirse a más personas y que mujeres tan talentosas también, y digo talentosas porque tenemos la fortuna quizá de ocupar esto, pero cualquier mujer, lo digo, ni siquiera necesita ser profesionista. El hecho de ser mujer, el hecho de tener ya esa sola esencia de una responsabilidad, de un trabajo que le va a quedar toda la vida, ya desde ahí hay un reconocimiento que si lo complementamos con la labor que hacen los hombres, pues nos va a llevar quizá ahora sí a escalar y a poder cumplir con un tipo de mejoramiento cultural. Tal vez la educación sea un instrumento ideal. Sí, y yo creo que también este tema de la alternancia de género, Ujú. o sea, puede ser buena cuando la alternancia la basas en los méritos, Sí, en la preparación, en la Sí. ética de quien va a ocupar el puesto, ¿no? Y también puede dar oportunidad a muchas mujeres que de otra manera no hubieran podido ocupar esos espacios, ¿no? Pero yo creo que las mujeres no queremos que nos den concesiones ni que nos regalen nada, ¿no? O sea, simplemente queremos que el piso esté parejo, Que las y oportunidades que se establezcan sean. las bases claras para todas y que haya oportunidades reales. Sí, y lo que pasa es que actualmente, si lo vemos cómo se ha evolucionado, cómo se ha construido en las últimas décadas, pues de repente ya tenemos un marco normativo bastante Sí. laxo ahí, ¿no? Donde nos dicen cómo darle equidad, paridad, todo Y este hasta rollo. robusto, porque hay leyes en específico que van dirigidas Dirigidas a la mujer. Exacto. Pero de repente llegó el escenario contrario, ¿no? Y ahora ya las mujeres en una posición ya no, ahora sí que ellos no sueltan el poder, ¿no? Ya lo tienen ahí. Ya no lo sueltan. Ahora la resistencia es del otro lado. Y estando en una sociedad con tintes machistas, pues, de alguna manera, pues no le pareció a muchos y dijeron, no, espérame, claro. alternancia. Porque si las dejamos se siguen. O sea, ya no nos van a dar, ¿no? Y entonces empiezan este tipo de reglas, ¿no? De alternancia, a ver. Sí, que no sea un número, o sea, Sí. que realmente haya bases para que se dé la alternancia. La alternancia que están proponiendo actualmente muchas organizaciones es, si ya estuvo al frente una mujer, ahora le toca un hombre. Pero fíjate qué interesante lo que platicas, Fer, ¿no? Y como bien lo mencionó Maya hace ratito, una palabra, el enfoque buscando la igualdad es respeto, ¿no? Somos dos géneros distintos, tenemos roles diferentes en la sociedad, podemos ejercer actividades diferentes, pero nos respetamos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que a veces llevamos esto al extremo. Entonces, ahí es cuando entonces ya perdemos Mujeres y como el hombres. equilibrio. Sí, claro. Exacto. Mujeres y hombres. Y entonces, ¿qué buscan? Como bien lo dices, la alternancia, ¿no? O en el tema de liderazgo, evidentemente lo ejercemos también de manera diferente, pero no nada más es buscar el de ahorita toca hombre y luego toca mujer, ¿no? Sino, porque es lo que te decía hace ratito, las condiciones naturales hacen que esto fluya diferente. Nosotros es, como sociedad, el buscar las oportunidades para que esto suceda, o el buscar los cambios propios, ¿no? Para que nos lleven a esto. Pero, sin embargo, pues la resistencia, como bien lo decíamos, ¿no? O sea, aunque tenemos ya muchos años que tan solo en la República Mexicana se han dado cambios, que tenemos la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, leyes específicas, ahorita lo decía Maya, ¿no? En temas laborales está la norma oficial mexicana y te incentivan. Y luego todavía proponer más incentivos, no, podría ser algo que se diera precisamente de esa manera natural, ¿no? Y ganamos todos, ya vimos en temas macroeconómicos, si el 50% más de la población es mujer y las incluyes, pues ingreso per cápita podríamos tener mucho más, ¿no? Entonces, incluso esos son datos que tiene el Banco Mundial o el Banco de México. Y sobre todo es eso, el incentivar, el no buscar ni llevar al extremo uno, ni llevar al extremo el otro, Porque respetarnos. No es competencia, ¿no? Sí. No. O sea, No, buscamos es que no es igualdad. competencia. Exacto, igualdad. Así es. Pero igualdad en oportunidades, En ¿no? oportunidades, No en exactamente. igualdad de que me pongas ahí, o de la paridad, o de Así es. alternancia. Sí. Creo que la alternancia tampoco es el camino, o sea, porque Te decía, impone. se sigue. Pues ustedes se han seguido toda la vida. Creo que... Si las dejan. Creo que no es el tema, ajá, o sea, no es el tema ni la paridad de género ni la alternancia, o sea, el tema es la estructura, para que el piso sea parejo, que es una palabra que me encanta, para que las oportunidades sean iguales, para que cada quien alcance hasta donde pueda desarrollar su potencial, Claro. sea hombre o sea mujer, ¿no? Y ese equilibrio lo vamos a lograr cuando equilibremos todo, o sea, vuelvo al tema del desarrollo sostenible, cuando equilibremos todas las patitas de la mesa, todos los pilares que sostienen la vida, o sea, tanto lo social como el aprovechamiento de los recursos, como la forma
en que nos manejamos ante la sociedad. Y las nuevas generaciones yo creo que sí están cambiando, sí vienen con este chip cambiado, ya no traen este tema tan marcado cultural como nosotros. del machismo, que es ya un lo ven tema, más normal, ¿no? ya En lo las ven más familias. normalizado porque ellos ya nacieron Mi en mamá una trabaja. sociedad en la que su Así mamá ya es. trabajaba Sí. o en la que ya había derechos para las mujeres. A lo mejor nosotros todavía traemos esta carga de nuestras abuelas o de nuestras Oye, los mamás. hombres no lavan los platos, ¿no? En Los las hombres que- no lloran. Pues Claro. desde ahí no. Sí, volvíamos al tema de los prejuicios, Sí. ¿no? O sea, como hombre quiero generar o tomar roles en la sociedad, en mi familia, quiero tomar esos roles, no porque quiera ayudar, sino porque para mí es natural, pero llega alguien que no trae esa cultura y que entonces menosprecia lo que haces Claro. y entonces vuelve el tema del machismo, ¿no? Sí, sí, ya te platicara las anécdotas en casa, sobre todo Claro. de mis hijas, a veces con el papá, y no se diga con su abuela, Sí, claro. Sí. pero por ese choque cultural, ¿no? Como Sí. dice Ale, que ya estas nuevas generaciones, pues, no, Es normal. es normal. Sí. Ellos ya lo están aceptando inclusive, Sí. ¿no? Ajá. Los niños actualmente ya Sí. conviven más. Estoy viendo ahí una actividad para mi hija de 12 años que quiere jugar tochito bandera. Ok. Y localizamos un lugar donde puede entrenar y es mixto. Ajá. O sea, va a jugar mixto. Entonces, ella de primero fue así de, oye, yo no juego con niños. Que incluso hay nada más de niñas, ajá. Sí, no, pero sí. este Pero es no mixto. alcanza Entonces, aquí para- imagínate, pero su chip cambió, dijo, sí, soy capaz de hacerlo. O sea, ¿por qué no? O sea, no tengo Sí, problema con jugar con ellos. Entonces, sí es evidente que esta generación, 20 años después, va a tener un reflejo diferente. Así es. Sí, Pero Sí. hoy, sí me quedaría con este punto. Hoy pareciera que todo se traduce a la educación. Sí. Es decir, darle las condiciones a la mujer para que se desarrolle en el liderazgo, tiene que ver con un tema de educación, donde tendrían que educar al hombre. Y que la primera educación la recibimos en la casa, ¿no? Por supuesto. Hablar de educación no es los mandamos No, a la eso escuela es y allá que los enseñanza, enseñen. sí. Así Que es. muchos papás vemos que eso hacen. No los educo aquí, que los mandan a la escuela y allá. Y no se enseñanza. trata de eso, ¿no? Se trata precisamente de educación, pero de educación en esos valores, que finalmente la familia es el primer núcleo social que tenemos, ¿no? Entonces, y volvemos a lo mismo, el incentivar, el motivar, todo eso en tema social que le estamos dejando a la sociedad. Y yo creo que nosotros que somos profesionistas, finalmente en algún punto del camino, es el cómo le voy a regresar a la sociedad todo eso, ya sea mucho o poco, que me ha brindado, ¿no? Así En es. cuestión de oportunidades, en cuestión de situaciones, en cuestiones de éxitos, en cuestiones de conocer personas, o sea, cómo voy a remunerar esa parte que finalmente me está haciendo crecer. Ahorita yo lo veo mucho en el tema de los niños, y sí, efectivamente, o sea, ves a los niños chiquitos que si juegan a las muñecas lo hacen como de una manera por Natural, jugar, por divertirse, natural, ¿no? Entonces, por supuesto que a lo mejor en unos años esto va a cambiar, ¿no? Claro. Pero bueno, ahorita, como dice, pues todavía sigue siendo como un tema de resistencia, y en el tema político, cultural, social, económico, escolar, pues ahí tenemos un camino que trabajar, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que todos estos espacios incentivan a hacer así sea un 1% diferente, pues hacen un cambio. Por supuesto que sí, se logra ese cambio. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, entre números. Vamos a regresar con más para hacer este cierre de esta percepción de liderazgo. Es importante entenderlo. Estamos en otras condiciones, con otra formación, con otro pensamiento. ¿Y qué viene para la mujer ejerciendo liderazgo más adelante? Regresamos. Hola, qué gusto que estés aquí. Antes de continuar, tenemos este intermedio para que conozcas todas las novedades que tenemos para ti en el colegio. Vamos a ver. Pues continuamos aquí entre números y con mujeres que trascienden el programa que tenemos preparado el día de hoy, y pues ya para las percepciones finales, ¿no? Qué interesante ha estado el desarrollo del tema. No cabe duda que
uno de los principales problemas, por decirlo de alguna manera, o estos desafíos que presenta la mujer, vienen desde casa, en el desarrollo profesional, en el laboral, estudiantil, en las áreas de oportunidad. Vaya, sí, la verdad, mis respetos. Quiero agradecerles de antemano que compartan esta experiencia. Yo me llevo muy buenas notas ahí para mejorar como individuo, ¿no? Pero ir a la parte de no exponerme también. Muy bien. Vamos a continuar, pero me gustaría ir cerrando el tema con alguna experiencia que nos quieran compartir, porque la verdad, ahorita que los escuchaba, no, ustedes no lo saben, pero todo se queda grabado. Las escuchaba, sí tienen... Eso es lo que va a salir, lo Eso grabado. es lo que va a salir. Las ve muy relajadas. Tienen experiencias muy interesantes, ¿no? Me gustaría escuchar que nos aporten como experiencia, porque estamos hablando de liderazgo. Es un tema bastante complejo hablar de liderazgo, porque se vive y se observa de diferentes ángulos, no es lineal, no es objetivo. O sea, el liderazgo es eso, es algo que se tiene que ejercer e influir en los demás, ¿no? Pero me gustaría escuchar algunas vivencias. ¿Cómo les fue? Hacer un par de comentarios. A ver, escucha. Bueno. Liderazgo combinado exacto. con la mujer, ¿no? Liderazgo femenino. Yo Sí. tengo 21 años ya de experiencia profesional. En esos 21 años creo que han cambiado muchas cosas. Cuando inicié en una Big Four, en una firma internacional, y la verdad es que sí existía la brecha salarial, sí existían temas de obstáculos para la carrera profesional. Okay. Se tomaba mucho en cuenta si eras mujer o si eras hombre. Sí, eso es de verdad, o sea, puedo decirlo con toda la experiencia. No es algo que me contaron, es algo que viví. Yo con mis pares, trabajando lo mismo, teniendo los mismos proyectos, ganaba el 10% menos, ¿no? Okay. Cuando se vienen las oportunidades de este desarrollo profesional y de este, subir de nivel o cambiar de puesto, buscando una gerencia, se evaluaron temas como que yo estaba casada, que tenía ya una hija y que iba a ser pronto mamá de nuevo, ¿no? Estaba en mi segundo embarazo. Entonces, fue muy complicado. A pesar de tener todas las capacidades y la misma experiencia profesional con las otras dos personas con las que participaba, que eran hombres, o sea, éramos 3 en la terna para el puesto, pues una desventaja fue esa, el que yo era mamá y tenía 2 hijos. Otro de las personas era hombre, también era casado, también tenía hijos, pero a él, en su caso, no se tomó en cuenta eso. Ahora, yo entiendo el reto de las empresas porque al final, pues sí existe este tema de la pausa que hacemos como mamás, ¿no? La pausa en la carrera y en el desarrollo. ¿Por qué? Porque es necesaria. en esos meses que te retiras, que son 3 meses, mes y medio antes y mes y medio después, pues sí, dejas de desarrollar ciertas capacidades, ¿no? Y entonces, ¿qué viene ahora? Pues trabajar el doble. Porque, ¿qué quieres hacer? Buscas compensar ese tiempo que no estuviste para lograr lo que tu par sí logró, ¿no? Entonces sí es muy complicado. Hoy en día sé que en estos 21 años que han pasado han cambiado muchas cosas, incluso en estas grandes firmas, bueno, pues ya hay un tema de más apoyo a las mujeres, de apoyo a las mamás trabajadoras, de que esta pausa no sea considerada dentro de las digamos, la evaluación para desarrollar un nuevo puesto. Pero digo, cosas como esa pasaron en mi experiencia también, ya que al final sí fui promovida, porque trabajé el doble para compensarlo y sí fui promovida, pero me pasaba que llegando a las empresas, el reto cultural, otra vez, era el que tenía ahora que, pues, con el que enfrentarme, ¿no? Porque llegaba a una reunión en la que yo era la líder, era la gerente de auditoría y traía 2 ayudantes. Hombres. Uno de ellos era un practicante y cuando en la mesa empezamos a discutir puntos, el accionista de la empresa, que era una persona ya mayor, se dirigía a mi practicante en lugar de hacerme las preguntas a mí. Entonces, es el tema que platicaba hace rato May. O sea, al final ya logré el puesto, ya me desarrollé, llegué, pero ¿cuánta credibilidad tengo ante los demás, no? O sea, la expectativa que tienen de ti, ¿qué es lo que hace que no te tomen en serio, no?
afortunadamente, digo, durante todos estos años he logrado superar todas esas barreras. Hoy en día soy directora de mi propia firma y no me pasa, ya llego a las empresas y ya no encuentro esos ya te retos. ven a los ojos. Sí, ya me ven a los ojos. Ya te dirigen. Ya te dirigen, se dirigen. Pero yo creo que ya como concluyendo, bueno, pues hay varios retos que hay que enfrentar todavía, en los que hay que trabajar. Uno de ellos, y el más importante, decías, lo vamos a superar con la educación, no solo la escolarizada, sino la educación en casa, la cultura, cambiarnos el chip, lograr este equilibrio hombres y mujeres, y las mujeres desarrollar todo nuestro potencial sin querer ocupar un lugar que no nos corresponde, ¿no? O sea, ocupando el lugar que nos merecemos. Que se merece. Excelente, pues muchas gracias por este cierre. Maya. Pues al igual, creo que, como lo hemos comentado ya, estamos en un camino hacia esa igualdad de ejecución de oportunidades, no legales, ya las tenemos en muchas disposiciones, y como experiencia personal creo que han sido en varios ámbitos, porque me ha tocado desde lo gremial, desde mi parte de litigante como abogada en juzgados, pero fíjense que en el tema de los abogados, afortunadamente también es donde veo que sí hemos avanzado mucho, porque hay muchas mujeres jueces, magistradas, y que de verdad ahí sí lo veo muy palpable, ministras, en donde hemos avanzado. ¿Por qué? Porque hay un liderazgo, pero yo lo decía hace poco en una entrevista, pero eso no significa que esté peleado ahora la opinión desde esa fuerza con un lugar que no tenemos. O sea, de repente ahora ya te ven como que ese es un papel de llevar un litigio, de llevarlo en ciertas materias, que aparte la materia penal, pues por su naturaleza exige también pues cierto carácter para poder llevar a cabo eso, pero eso no está peleado con nuestra feminidad. La cuestión de la mujer es otra cosa, y en esta etapa pues han sido muchos retos. Igual que Lili no nos han Ale, perdón, Ale, igual que Ale, que a veces es, si lo estás opinando tú, no me dirijo a ti. Si tú haces algo, no es bien visto, aunque un hombre lo haya hecho de igual que tú, ahí sí hay un señalamiento, hay una observación, y esas son experiencias que siguen pasándome hoy en día todavía. Por eso les digo que estamos, y eso nos revierte una carga de tener que hacer, incluso hasta son pocos a veces también los apoyos, en donde, bueno, pues te apoyamos, hombres y mujeres, no. Entonces traes una carga de tener que demostrar cosas todavía hoy en día, y eso es pues para lo que sirven estos foros, claro, estas alianzas, para abrir esos tabús, esas creencias, y avanzar hacia un camino diferente. Excelente, pues muchas gracias. Gracias. Pues bueno, yo creo que ya son temas que hemos tocado. Hablamos mucho de los prejuicios. Yo, en mi experiencia, la verdad es que las instituciones, cualquier institución de la que hablemos, las instituciones son nobles. Yo tuve la oportunidad de trabajar en algunas y que sigo apreciando mucho, pero sin embargo siempre veía muy marcado el tema del acoso, ¿no? Muchas veces me tuve que ir por esos temas. Después puse el despacho, y como dice Ale, ¿no? Que yo aparte tenía pues otro reto, era mujer y era joven, ¿no? Entonces decían, ¿cómo crees que ella? Y yo, pero todavía ni siquiera es más saben mi nombre, ¿no? Y nada más por el hecho de verte, y decían, ¿qué me va a venir? Bueno, ya, primero conóceme, ¿no? Y luego, por otro lado, ahorita me da risa, ¿no? Pero en algún momento, yo creo que evidentemente eso te va formando el carácter, y me lo han dicho, si alguien me está viendo de mis amigos que me lo ha dicho, pero ahorita ya me da risa, ¿no? Que aparte te dicen que una mujer no puede ser bonita e inteligente, ¿no? Okay. Entonces, además es otro prejuicio. Claro que las mujeres somos capaces, podemos ser bonitas, podemos ser inteligentes, y además podemos crearnos, en este caso, una carrera, ¿no? Y vuelvo a insistir, lo importante es que te guste lo que hagas, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dice que si disfrutas y te gusta lo que haces, la verdad vas a ser feliz, ¿no? Y así es. Entonces yo creo que el romper eso de que nosotras tenemos las mismas capacidades por el simple hecho de ser mujeres capaces, y evidentemente no llevarlo al extremo, pero como también el romper eso de, y si lo hace un hombre de la misma manera, o hasta no de la misma manera, pero lo hizo un hombre, a él sí se le aplaude, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es, ¿no?
y sobre todo, vuelvo a insistir, en educar, ¿no? Lo que nos toca es eso, el educar a nuestros hijos, el transmitirle a las personas que sabemos que en algún momento van a ser adultos y que podemos hacer un cambio en la sociedad. Entonces, pues bueno, a mí me encantó compartir este panel con todos ustedes y sobre todo ojalá y podamos dejar, vuelvo a insistir, así sea el 1% en alguna persona, yo creo que con eso ya estamos del otro lado. Yo creo que impactamos un poco más. Claro. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, igualmente agradecida de compartir este espacio con grandes mujeres. En mi experiencia, digo, la verdad es que para mí ha sido mucho más sencillo. O sea, yo nunca he trabajado en una firma grande. En la firma a la que llegué también muy joven, siendo estudiante, pero pues era una firma familiar, ¿no? Entonces ahí siempre encontré el apoyo de la calidez. Antonio Pérez. Siempre me impulsó, ¿no? O sea, de tú puedes, sigue adelante, y tuve que hacerme cargo, digo, con poca experiencia, ya de auditorías por cuestiones internas de la empresa, y me pasó un poquito lo que Ale, ¿no? Que llegaba con mis clientes o algo, y si eran hombres, pues era así como que, a ver tú, mujer, joven, pero digo, la verdad es que no fue tanto porque siempre tuve un apoyo de un hombre atrás, en este caso de mi suegro, luego de mi esposo, entonces para mí fue más sencillo, ¿no? O sea, poder llegar hasta donde estoy el día de hoy. Oye, ahorita que toca, Lili, ese punto, ¿no? Siempre dicen que detrás de cada, o en la mayoría lo escuchamos, ¿no? Que dicen que detrás de cada buen hombre hay una gran mujer, ¿no? Yo creo que no es detrás, estamos al lado, estamos juntos y podemos llegar más lejos, ¿no? Así es, y entender que estos temas de equidad, de paridad, de inclusión de las mujeres, pues no es moda, no es tendencia, sino que ya es una exigencia, ¿no? Que tienen que tomar en cuenta la sociedad, las instituciones, y en la que todos tenemos que trabajar, ¿no? Porque en la medida de que esto se logre, pues no solo ganamos las mujeres, ¿no? Gana la institución, gana la sociedad, que no venimos a pedir concesiones, regalos, o sea, eso sí lo reitero, ¿no? Temas de equidad, además, incentivos, ¿no? Que es un tema de que el piso sea parejo, como dice la frase, que a mí también me gusta mucho, de que tengamos las mismas oportunidades, de que haya igualdad y que las oportunidades sean reales para todas las mujeres. Excelente, pues ¿qué les puedo decir? Muchas gracias por sus aportaciones. Sinceramente hay mucho que trabajar como sociedad. 2026 en adelante, pues tiene otros desafíos, y esos desafíos pareciera que todos son culturales, ¿no? Ya hemos avanzado bastante, sería más fácil seguir construyendo que destruir todo lo que ya se ha logrado, y creo que un buen punto de partida es flexibilizarnos en la idea de trabajar conjuntamente al lado con una muy buena mujer como son ustedes. Las felicito y enhorabuena por sus aportaciones, y pues bueno, estamos en marzo, es el mes de la mujer, y por esto este programa Entre Números. Por eso salud. Por eso salud. Con todo gusto. Con agua de naranja, pero bien. Pues muchas gracias por sus aportaciones, no me queda más que reiterarles el agradecimiento, y desde el programa Entre Números nos despedimos y nos vemos en la próxima, y no se pierdan esta transmisión y dejen sus comentarios, ¿por qué no?, de lo que han vivido en esta experiencia. Desde el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro les dejamos un cordial saludo. Hasta la próxima. Gracias. Bravo. Gracias por escuchar a nuestros profesionales. Encuentra todos los eventos disponibles en la página oficial ccpq.org y síguenos en redes sociales para estar al día de todas las novedades. Recuerda que puedes escucharnos en YouTube y en Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Espéralo!